Amigos y amigas, ¿cómo les va? Me llamo Daniel Flores, estamos en el canal Daniel Explora y en esta fecha tan especial, que es el 2 de mayo, en la cual se conmemora el hundimiento del crucero ARA General Belgrano, nos volvemos a encontrar con un contenido muy especial. Tuvimos el honor de entrevistar a Horacio Alejandro Tejada, de la ciudad de Punta Alta, que es veterano de guerra de la Armada, que fue integrante de la última tripulación del crucero de guerra argentino. Nos contará sus vivencias como cabo segundo de la dotación, desde el momento en que zarpan de la base naval Puerto Belgrano, iniciando la navegación hasta llegar al 2 de mayo del año 1982, día en que el submarino británico Conqueror torpedea y hunde al histórico navío, para finalizar con el rescate de su balsa en el mar y la vuelta a casa. Los excombatientes de Malvinas son la historia viviente de la patria, héroes que por haber defendido nuestro país merecen el máximo respeto. Este video es nuestro humilde homenaje para todos los veteranos de guerra, para los que volvieron y para los que dieron su vida y quedaron en nuestro mar y en nuestras islas. A todos ellos, desde el canal, nuestro máximo reconocimiento y las gracias infinitas. Amigos y amigas, ¿cómo están? Estamos en el canal Daniel Explora y hoy un día muy especial, el 2 de mayo, donde conmemoramos el hundimiento del crucero Belgrano. Y estamos acá con el amigo Horacio Tejada. Yo no sabía realmente que había sido tripulante y sobreviviente del Belgrano, ¿no? Y me enteré hace poquito, ahora cuestión de 2 meses, 3, que no sé por qué cuestión salió la conversación. Y bueno, dije, tengo que entrevistarlo, te comenté que te quería entrevistar, sí. Para saber de primera mano cómo fue ese hecho que fue trascendental, histórico, ¿no? Sí. La guerra y sobre todo el hundimiento del Belgrano, que es un buque, vamos a llamarlo legendario, Sí. por su participación en la Segunda Guerra Mundial, no es un buque con historia, ¿no? Claro. Contame, Horacio, ¿cómo fueron tus inicios en la Armada? Bueno, ¿Qué año entraste? Yo ingresé a la Armada en el año 1978. 78. Tenía 15 años. Ajá. En esa época la mayoría ingresábamos con esa, creo que ¿Edad? de 15, 16, 18, ese era más o menos el rango de edad que la gente que ingresábamos a la Armada. Sí. Yo ingresé, estuve 3 años en la escuela de mecánica, Ajá. 78, 79, 80. A fin de 80, mi primer destino es el crucero Belgrano. El primero que te tocó. Sí, llegamos de pase acá a nuestro destino, casi más o menos aproximadamente 20 de diciembre, por esa fecha. Ajá. Así que llegamos, el buque estaba de licencia, lo que se llama trozo candado, toda la dotación no estaba. Así que bueno, nos recibieron la documentación y nos fuimos de licencia también. ¿Eso cuándo fue? ¿En qué mes? Diciembre del 80. Diciembre del 80. Y volvíamos en el 81, 81. en enero del 81 volvíamos a la licencia y de ahí salimos a navegar unas navegaciones que hacía el crucero que eran bastante largas y eran lindas. Porque se hacía, por ejemplo, en el 81 se hizo Puerto Belgrano, Madrid, Ushuaia y de Ushuaia a Montevideo. Ajá. Y de Montevideo por... Interesante travesía. Sí, más de 20 días. Ajá. Y en el 82, a principios del 82 hicimos también Madrid, Ushuaia, Punta del Este y Puerto Belgrano. Y en la época se navegaba mucho, prácticamente todos los meses. Eran muchos meses salían a navegar. Sí, fuera de eso que era una navegación larga. Ajá. Prácticamente había todo un cronograma en el año que eran muy pocos meses los que no había días de navegación. Claro. Siempre había. Siempre estaba navegando. 5 o 7 días, por lo menos. Sí, se navegaba mucho. Contarle a la gente cómo era el Belgrano. El Belgrano era un crucero de la Segunda Guerra Mundial, fue votado en el año 38, previo a la Segunda Guerra. Sí. Clase de Brooklyn. Sí. Creo que se hicieron 5 o 6 de esa clase. Era un barco de 180 metros de eslora, tenía mucha artillería, un barco para su época, ¿no? Los famosos cañones de 6 pulgadas que le dicen. Claro, cañones de 6, tenía 5 torres triples de 6 pulgadas. Ajá. Después tenía 8 cañones de 5 pulgadas. Y después tenía montajes de 40 milímetros. Tenía 2 que eran cuádruples. Y después de los dobles, creo que eran unos 6. No recuerdo bien. Está bien artillado. Era todo artillado, sí. Y después tenía ametralladoras de 20 milímetros, que eran Claro. varias, muchas. Claro, sí, antiaéreas, ¿no? Sí.
Yo estoy viendo unas fotos en donde se lo ubicaba en la Segunda Guerra Mundial en Pearl Harbor. Claro, tengo problema. El ataque japonés estaba ahí, estaba Claro, presente. estaba fuera de la base, pero Claro. sí, escapó del bombardeo. Sí. Y después no tuvo otras acciones, ¿no? En el Pacífico. Claro, sí, la flota americana, esa guerra fue bastante extensa en lo que es el Pacífico. Claro. Sí, en el 51 se vende en Argentina. Llega a la Argentina. Sí. Bueno, de ahí le cambian el nombre. Vienen dos de esa misma clase, Viene ¿no? el 9 de julio y el Belgrano. De verdad. El Belgrano se llamaba 17 de octubre. Claro. Cuando después de la Revolución de Libertad Le cambian el se nombre. le cambia el nombre a Belgrano. El 9 de julio Claro. mantuvo su nombre. Nombre. Sí, Bueno, llegamos al año 82. sí. Durante el año 81 estuviste navegando. En el 81 navegamos Navegando. bastante, mucho, conocimos bastante todo lo que era la zona de Isla de Estado, los canales fueguinos. Por el sur prácticamente. Sí, Cabo de Hornos. Navegábamos muchos lugares muy, muy lindos. Ajá. Y bueno, es decir, el adiestramiento era constante, había un adiestramiento. Por ejemplo, lo que es el abandono del buque. Claro. El adiestramiento de abandono es algo que se hace apenas se zarpa de puerto. Luego zarpas de Puerto Belgrano y a las 2 horas ya tenés un ejercicio actualmente también, Ajá. de abandono. En caso de ataque para... No, pero lo que pasa es que el abandono de un barco puede ocurrir en cualquier circunstancia. Claro, no solamente en guerra, lógico. Claro, acordate por ejemplo el Iniza. Claro, que prendió fuego. un incendio, claro. Claro, o tener una colisión, o un rumbo, algo que se produce y el barco Sí. si la primera... Estaban preparados para esa contingencia. El abandono es algo que en un buque lo tenés que tener como prioridad. Claro. Es decir, estás en un medio como el mar, así que... O sea, están preparados para eso, digamos, para esa eventualidad. Claro, vos llegás al buque, vos llegás a un destino y te dicen, bueno, usted va a ser, de acuerdo a la especialidad, va a estar en tal división, en tal departamento, en tal lugar te dicen, bueno, usted su puesto de trabajo es este. ¿Vos qué especialidad eras en ese Yo momento? soy mecánico de armas, municiones y explosivos. ¿Estabas bien familiarizado con todo el sistema de armas? Sí, la parte de explosivos. Lo que pasa es que el Belgrano tenía más de 30 Santa Bárbara, que son los depósitos de munición. Claro. Si había tanta artillería a lo largo del buque, Claro. tenía mucho explosivo, porque por suerte los torpedos no lo tocaron. Ahora vamos a Por llegar a ese suerte, momento. no, a cómo- ahí, porque teníamos muchísimo explosivo. Sí, Era un buque artillero. Claro, Era un claro. buque de Segunda Guerra, como estaba artillado de acuerdo a esa época. Me imagino los proyectiles de los cañones más grandes, ¿no? Una cosa importante, digamos, en dimensiones, digo, ¿no? Sí, pesa 50 kilos cada Claro. proyectiles. Pero bueno, hubo más grandes también, Claro. en otra época. Sí. Artillería mucho más grande, la artillería naval. En cuanto a la historia del buque, debemos decir que fue un crucero de guerra ligero, de origen americano, clase Brooklyn, botado el 12 de mayo de 1938, siendo bautizado como Phoenix, que es la capital del estado de Arizona. Originalmente estaba armado con 5 torres de 3 cañones de 152 milímetros cada una, 8 cañones de 127 milímetros, 28 cañones de 40 milímetros, 24 de 20 milímetros y 8 ametralladoras de 12,7 milímetros. Desplazaba 10.800 toneladas, tenía 180 metros de eslora y 18,5 metros de manga y alcanzaba una velocidad de 32 nudos. Su tripulación era de 868 hombres. Así que bueno, llegamos ¿Al año al 82? 82, cuando se produce la toma de Malvinas, el 2 de abril, nosotros estábamos en reparaciones. En reparación, En acá reparación. en Puerto Verano. Sí, en Puerto Belgrano. Bien. Y no teníamos conocimiento de nada. Ajá. La flota ya se dio a navegar, como yo digo, como siempre se Claro, dio a claro, navegar, claro. siempre. Claro. Y yo me acuerdo que, mira, yo soy de Punta Alta. Ajá. Yo en ese momento vivía con mis viejos, yo tenía 19 años. Cumplía los 20 en julio, yo soy clase 62, igual que los conflictos. Ajá, mira. Y bueno, mi viejo se levantó de mañana y siempre se levantaba temprano. Y mi viejo me Yo de dice... formativo. Sí, Claro. tomaba mate, ya se había jubilado, creo, Sí. en esa época, pero siempre, toda su vida fue levantarse temprano, tomar unos mates, comer, irse al trabajo. Y bueno, mi hijo me dijo, tomaron las Malvinas. Yo ni No, fue idea. una cosa Sí, imprevista. para todos, sí. ¿Y pensaste que podían ir, zarpar para ir hacia... ¿Suponías que podían llegar a ir? Y, ¿O no? Porque estaban en reparaciones, digo, por Dios, no llegaban. claro, no, reparados. pero ya habíamos terminado. Ah. Sí, era una reparación como de mantenimiento, Está bien, que no era algo tan que
claro, tan profundo que decir, llegamos o no llegamos, claro, tarea de lo que es el mantenimiento. Mantenimiento. Sí. Claro. Y bueno, así que sí, son épocas difíciles, que, Claro, claro. es difícil expresarla ahora, ¿viste? Claro. O entenderla. Sí, 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 sí. Los hechos te pasaban por arriba, es decir, Fue una vorágine, no ¿no? tenías tiempo de pensar. Claro, claro, Eso es así. Si pensar ahora es fácil decir, claro. se podía haber hecho esto. Sí, 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 sí. Es lo que pasó. Claro. Y yo siempre cuento lo que pasó. Está bien, no suponemos hago lo que puede haber pasado. interpretaciones ni políticas ni Está bien, psicológicas. está bien. Hablo de la gente, sobre todo ese reconocimiento a los que murieron, a los que no volvieron, que es lo importante. Yo creo que la función de un veterano es esa, el reconocimiento a los que no volvieron. Para eso estamos, no para otra Además cosa. sos historia viviente, ¿no? Porque viviste esos hechos. Sí. Después yo transcurrí toda mi carrera en la Armada. Vos imaginate que yo tenía 19 años, me retiré a los 50 Ajá. como suboficial mayor. Y después tuve 7 años y medio dando clases en la escuela, en la ESA. Ajá. Sí, yo transcurrí toda mi vida en la Armada siendo un náufrago, como digo. Claro. Después de muchos años empezaron a reconocer. El reconocimiento llegó con los años. Los años. Costó mucho. Al principio éramos, tanto, a veces hablar de los conflictos olvidados, nosotros también. Yeah. Nosotros también, digamos, como que incomodábamos. Claro. Incomodábamos, eso es la realidad, le guste, que le guste. El tiempo fue pasando y bueno, y ahí los ratos se fueron surgiendo, ¿no? Sí, y bueno, de sentir, bueno, pero bueno. Todo se va viendo de otro punto de vista, hasta uno lo va viendo. Te imaginas que no es lo mismo analizarlo a los 20 años que a los 63, como ahora. Claro. Vas viendo qué cosas, qué pasó. Yo siempre intenté saber qué pasó. ¿Qué pasaron? ¿Cómo fue? Si no me quedé con la historia, ¿viste? No, te conozco porque hemos hablado de muchos temas históricos y siempre estás investigando y... Me gusta, es algo que desde siempre me gusta, desde siempre. Pero, por ejemplo, hace un tiempo logré descargar a internet el libro de bitácora del Conqueror. Ah, en el libro de bitácora, para el que no sabe, es un registro que tienen todos los barcos, donde se va sentando día a día todo lo que se hace. Claro. Y por ejemplo, pude acceder a esa formación, de leer qué pasaba del otro lado, cómo fue nuestro ataque y todo lo que pasó. Bien. Ahora vamos a seguir con eso, ahora volvemos. Vamos, Brata. Así, después reenganchamos. Sí. Participa en la Segunda Guerra Mundial. Sale indemne del ataque japonés a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. En 1942 interviene como escolta de cargueros a Bombay, Ceilán y Australia. También en la evacuación de Java y patrullaje del Océano Índico. En 1943 opera en el Pacífico Sur y participa en el bombardeo del Cabo Gloucester cubriendo el desembarco. En 1944 hace lo mismo en Nueva Guinea y realiza misiones de bombardeo y apoyo en Holanda, Islas de Wake y Batalla de Biak. El 4 de junio de ese año es atacado por 8 aviones japoneses recibiendo 2 bombas que producen las primeras bajas en la dotación. Abril, ustedes estaban en mantenimiento. ¿Cuándo les llega la orden de zarpar? Bueno, de ahí en más se empieza a alistar el buque, es decir, se cargan más municiones, se cargan víveres, se cargan de todo. ¿Ya sabían que era inminente la salida? Había que ir por el sur. ¿A sur? ¿A dónde íbamos? No sabíamos. Claro. Así que salimos para el sur. ¿Eso en qué fecha fue más o menos? El 16 de abril zarpamos. 16 de abril. Íbamos a salvar el martes 13, martes 13. El martes 13, yo no quedó esas cosas, pero bueno, siempre quedó la anécdota. Y se fue posponiendo por fallas y salimos el 16. Bien. Y bueno, zarpamos, fuimos para el sur. Sí. Y ¿Iban el verano solo o con otros buques acompañados? Nosotros en un principio íbamos solos, después nos unimos en el sur con 2 destructores, que es el Piedrabuena y el Bullard, y con el aviso Gurruchaga, y conforma ahí un grupo de tareas. En un momento vamos hacia el sur. Recuerdo una noche que nos encontramos con un petrolero nuestro argentino del Puerto Rosales. Ajá, sí, te lo nombran, sí. Casi lo cañoneamos porque no se identificaba. ¿Estaba de incógnito navegando? Claro, no se identificaba. Y se ordenó cubrir combates. Claro. Ya estaban cargándose los cañones
Era de noche, me acuerdo. Esos aferranchos de combate, viste, que vos lo has visto en las Sí, películas. inminente. Esas cosas de las películas. Sí, La vio en las sí, películas, sí, pero uno lo vio de verdad. Es decir, claro. es, Se apretan todos para el combate, y te claro, tirás a salen la todos sus cama y puestos. salís corriendo para tu lugar de tu puesto de combate. Si cada uno tiene un puesto, Tiene un puesto, claro. cada uno sabe lo que tiene que hacer. Claro, Es decir, está bien. eso está bien organizado en un barco de guerra. Claro, sí. Y bueno, me acuerdo que nos encontramos en el Puerto Rosales y por ahí se identificó. Se No sé identificó, cómo menos fue, pero no sé, menos mal. Qué Porque encima bueno. era que lo tenía que dar combustible a nosotros. Pero sí, claro. Claro. Y Bueno, siguieron. Seguimos, estábamos en la zona de Isla de los Estados y hicimos unas pruebas de tiro, porque se hacía prueba de tiro con munición de combate. ¿Eso qué día más o menos fue? No me acuerdo muy bien los días yo. Pero bueno, más o menos, unos días antes, digamos. Sí, sería antes del 30, Ah. 20 por ahí. Está. Hicimos tiro y había una fallaba la munición, había un problema. Ajá. Con la munición antiaérea, no sé si ahora que se ve tanta guerra, se llama un trasante, Ajá. para una luz que va quemando una luz roja, porque eran cañones que se corregían a mano, es decir, el que apuntaba a corregir. Manual. Claro, iba corrigiendo a mano. Entonces ese Claro. trase te daba la forma de corregirla, que todavía se usa en muchas municiones. Había problemas con eso, así que tuvimos que entrar a Ushuaia a hacer un cambio de munición. Estamos en Ushuaia, estuvimos laburando ahí, lo que era el muelle de combustible, de madrugada, casi hasta la madrugada, haciendo un cambio de munición. Ajá. Bueno, trabajo. Y después de ahí salimos. Bien. De ahí salimos. No sé que yo las fechas y todas esas cosas de esa etapa. Bueno, pero estamos tontos, próximas sí, ahí. Es que de días antes, no es que así. nunca me las grabé. Claro. Bien. Nunca me las grabé. Me queda todo lo otro. Claro. Me queda todo lo otro. Lo que vino después. Sí. Pero... Bien. Nos vamos acercando al día. Sí, salimos de ahí, nos vamos a ir a los estados, ahí hay una reunión de comandantes, de todos los instructores de Belgrano, y ahí se decide aparentemente lo que se iba a hacer el 1 de mayo, que se iba a intentar hacer un ataque, el portaaviones por el norte, nosotros por el sur. Ajá. Y en ese momento es lo que se decide la operación esa. Bien. Nosotros cuando empezamos a desplazarnos hacia la zona que debíamos ocupar, ya los ingleses estaban, los submarinos estaban, y por ejemplo el Conqueror tiene un contacto el día 30 o 31 con nosotros. Es decir, ellos tenían un control del mar. Estaba siguiendo, ya lo había detectado mucho antes. Sí, no, pero además sí tenían un control total del mar, de todo. Claro. Sí, ¿El Belgrano no tenía armas antisubmarinas? No. O sea que dependía de los barcos Dependía escudo, de digamos, los destructores, que los destructores eran un barco viejo con sistemas antiguos, antisubmarinos muy antiguos. Claro. Sí. Yo creo que a veces a muchos les cuesta decir la verdad de cómo eran las cosas. Finalizando su actuación en la Segunda Guerra Mundial, en 1945 se enfrenta en numerosas ocasiones a ataques de aviones kamikaze japoneses, derribando gran cantidad de ellos. El 15 de septiembre participa en la ocupación de Morotai, en las Molucas, luego en la reconquista de Filipinas y en la batalla del Golfo de Leyte. El 24 de octubre, en la batalla del estrecho Surigao, participa en el hundimiento de los acorazados Yamashiro, Fuso y Mogami. Hace tareas de dragado de minas, encontrándose en Pearl Harbor al momento de la capitulación japonesa. En 1946 pasa a la reserva, hasta 1951, en que es adquirido por la Argentina, junto con otro buque similar, el Boys. Y bueno, nosotros llegamos a la zona esa del 1 de mayo, que íbamos a hacer un ataque a la flota. Sí. Te digo, soy crítico, no sé cómo íbamos a atacarlo. Esto que yo te digo no suena bien, y no es políticamente correcto. Pero... No. Además, uno leyendo la flota argentina por ahí tecnológicamente no estaba, digamos, en el mismo rango que la británica. ¿No? Cuando, por ejemplo, yo tuve la posibilidad de leer el libro de bitácora del Conqueror y tenían el control del barco que salía de Ushuaia, del barco que salía de satelital, tenían control de todo. Claro. Y bueno, nosotros el 1 de mayo que vamos a esta zona, y se iba a producir un ataque, que el portaaviones iba a hacer un ataque aéreo con los aviones, estaba todo listo y falló el factor del viento.
Ajá. Es decir, el portaaviones para despegar aviones cargados con Tiene que combustible. tener ciertas condiciones climáticas, claro. Condiciones. Claro. Navegar a la máxima velocidad, de frente al viento, que siempre hay viento en el mar. Y más en el sur, ¿no? Ese día no había viento. Ese día no había viento. Por eso se suspende el ataque del portaaviones, se suspende todo. Y es donde nosotros volvemos. Ellos se repliegan hacia el norte y nosotros volvemos como hacia Isla de los Estados. Y ese ahí el 2 de mayo, en ese trayecto que a nosotros nos atacan. Por la tarde, ¿no? A las 4 de la tarde. ¿Dónde estabas en ese momento el buque? Yo en ese momento me había acostado. Como en la noche, como digo, la noche del 1 de mayo habíamos estado cubriendo combate, habíamos estado despiertos toda la noche. Claro. Estábamos todos en cada lugar ahí esperando. No hay nada peor que esperar. ¿Sabían ustedes que había submarinos? ¿Tenían idea que lo estaban siguiendo o estaban totalmente ajenos a lo que podía pasar, digamos? ¿Alguna noción, alguna información, algo? Creo que no teníamos conciencia. Pero estábamos ahí, Daniel, ese es el tema. Claro. Es que vos ya a esa altura Sí. ya no te importa si hay Estás ahí, hay que hacer lo que se puede. Estás ahí, no tenés otra. Claro. Es lo que está sucediendo. Por eso te digo, a veces analizar después Claro, después, sí. es fácil. Pero vos podés hacer 800 preguntas. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, pero bueno, claro. Lo que pasó es lo objetivo, digamos. Claro, es lo que pasa en ese momento. Bien. 4 de la tarde, 4 y pico, ¿qué pasó? 4, no me acuerdo si 4 menos 5. 4 ponele. Sí. Y bueno, yo había estado, tenía que ir a llevar unas cosas, unas cajas de explosivos. De la popa del buque, tenía que ir abajo del hangar. Me acuerdo que ahí estaba el helicóptero que llevábamos, estaba adentro, me acuerdo que bajé al hangar, estaba ahí, lo vi. Ese helicóptero que bajamos con la grúa, que estaba atrás. Claro, con el clutch. Que es una adaptación, porque cuando fue hecho no hay helicópteros. Claro. Entonces bajarían tal vez hidroaviones. Los barcos de esa época, en los 30, tenían hidroaviones. Claro. Entonces, que los rescataban y lo subían, está bien. Así que yo me crucé el buque, eran 3:30, me acuerdo que andaba con un muchacho conscripto. Fuimos hasta la torre 1, hasta la proa del buque, bajamos a la cubierta más baja, dejamos esa caja y salimos. ¿Qué te quiero decir esto? Te hablo del destino. Del destino. ¿Te tocó? No te tocó, lamentablemente. ¿Dónde estabas? En ese momento. Pero además la supervivencia no fue, es decir, yo a veces pienso, si no te salvaste una vez, nos salvamos varias veces. Vale. Porque los que nos salvamos del torpedo, después teníamos que llegar a la avanza. Después en el mar, toda una serie de varias fases. Claro. Sí. Es así, eso como lo fui viendo después, ¿viste? Claro. No todo era el hecho del hundimiento y todo lo que va ocurriendo en ese tiempo. Como vimos, Argentina, en 1951, le adquiere a los Estados Unidos 2 cruceros ligeros, el Fénix y el Boise, que son rebautizados como 17 de octubre y 9 de julio respectivamente. Al 17 de octubre, en 1955, luego de la Revolución Libertadora, se le modifica el nombre por el de General Belgrano. A fines de los 60 se lo moderniza en algunos aspectos en cuanto a armamento, instalándose un sistema de misiles superficie-aire, SICAT. El trabajo es realizado por los talleres de armas navales, óptica y control tiro de la base naval Puerto Belgrano. Así que bueno, volvemos a las 4 de la tarde. Ya te digo, estábamos todos, cuando yo crucé el barco de popa a proa, era una calma total, todo el mundo, ya te digo, habíamos estado durmiendo. El barco se divide en tercios. Ajá. Hay 3 trozos de guardia. Entonces, 8-12, 12-4 y 4-8. Se cubre los puestos de combate, sea máquina, sea comunicación, sea lo que sea, un tercio. Entonces, en el momento que se ordena cubrir combate, vienen los otros, claro. Los 2 tercios, y ya suponete que ya está todo preparado, listo, encendido, en condiciones. Claro. Es una condición del combate. Entonces, ese momento, a casi 3:30 de la tarde, había una calma así, caminé, no había nadie en los pasillos, estaban todos descansando en sus lugares, silencio total.
una calma increíble. Y bueno, agarré, yo te digo, a las 4, a ver, 4, ahora no me acuerdo, si eran a las 4 o a las 4 y media teníamos una merienda, Ajá. mate cocido, ¿viste? Mate Sí, cocido sí, sí, con pan. sí, sí. Y esa iba porque no tenía muchas comidas ahí. Claro, Comíamos claro. bien, nosotros estábamos bien. Eso Pero- en un comedor nos daba todo, ¿no? Sí, Pasamos sí, por ahí. sí, comíamos bien, pero si no dejaba pasar una, porque si no... Hay que pasar vuelta. Entonces a las 4 y media vamos a tomar mate. Además que era un poco hacer un poco de sociales, ¿viste? Claro, De claro. salir y contar Claro, con claro, y claro. charlar, era un poco Claro. la sociabilización que se Interna daba, al buque, claro. que se daba en ese momento, claro. Entonces, bueno, yo voy y me acuesto, me tiro en la cama y me quedo dormido. Así, me quedo dormido. Sí. Y yo estaba vestido, Ajá. tenía una campera corta, así azul, que usábamos con capucha, tenía los zapatos, tenía todo, toda la ropa. Y al pie de mi cama, así enfrente nomás, Sí. yo tenía una taquilla, ¿viste? Con mis cosas. Y yo el salvavidas lo tenía al lado mío, a la derecha. Siempre hago este gesto, es inevitable. ¿Son naranjas redondos? O No, yo tenía un salvavidas que era Ah, lo que se cuelgan, de corcho así, grandote, con pechera. Ya, está. Había inflables, no estaba normalizado. Había varios modelos, digamos. Sí, no estaba normalizado. Entonces, yo tenía salvavidas ahí y el bolso, es decir, vos, dentro de lo que es el abandono, que yo te decía el ejercicio de abandono, vos tenés que tener un bolso de abandono. Vos tenés un bolso donde llevas cosas. Con lo mínimo, para Sí, la emergencia. Puedes llevar agua, llevarte la comida, el chocolate, Claro, ropa. claro. ¿Viste? Lo que podás necesitar, una linterna, lo que podás necesitar en ese momento. Y linterna, hoy linterna, voy a agarrar un teléfono de la linterna. En ese momento no había. En ese momento no era tan fácil. Claro. Nada era fácil. En los años 80 Claro. eran muy escasos los bienes que Al había. buque oscuro, grande, ¿no? Sí. Adentro no entraba Nada, el buque, pero como uno andaba en el buque de noche, lo conocías, más o menos uno se va. los que teníamos un tiempo lo conocían. Te vas ubicando, Podías claro. caminar. Claro. Con alguna lucecita así que veías, Te ibas. te ibas guiando, pero vos no sabías, conocías el lugar. Claro. Que es fundamental, vos tenés que saber, y no solamente tu lugar, sino de cualquier lugar, porque Claro. te podés haber sorprendido en cualquier lugar. Claro. Entonces, bueno, yo me acuesto y me despierto con el primer torpedo. ¿Cómo fue la explosión? ¿Sacudió? Sí, una cosa... una cosa impresionante. Sí, no, Es una sí. cosa que... Imagino. ¿Es el torpedo que le voló la proa al buque? La proa. ¿No? Le sacó la parte esa de la Sí, sección. la proca. Y bueno, es lo que yo te decía, unos metros más atrás empezaban la Santa Bárbara. Tocaba ahí volaba todo. Sí, probablemente sí. Y encima una Santa Bárbara que se extendían hasta el puente, una al lado de la otra. No es que ahí había... Por más que estaban blindadas, ¿no? ahí Pero igual empezó- un torpedo de eso no, era. Sí, no. Ahí empezaban y se prolongaban hasta el puente. O sea, todo ese sector después de Santa Bárbara. Después en la popa, otra Claro. parte más. Y bueno, así que yo me desperté con el torpedo. Ese fue el primero. Sí, el primero. La primera. El primero. Pensaste que. Te diste cuenta que era un ataque, sí. Sí, pero no pensás nada. Por lo menos, yo lo que hice fue agarrar mi salvavidas. Hice Lo lo que, primero. lo que- Lo que para yo lo estaba- que uno estaba preparado. Instintivamente. Sí, agarré el salvavidas y estaba oscuro, todo oscuro. Cuando yo me bajo de la cama, sí, imagínate, blum blum, Sí. me bajo de la cama y ya la cubierta está inclinada. Ya la cubierta Estás del colado. barco estaba escorado, ya estaba escorado. Si ya no estabas en el horizontal, estaba Y ha así. pasado. Nada, Nada. segundos. Y Qué bárbaro. me voy hacia adelante y supuestamente una distancia así como a donde está la ventana, ¿viste? Sí. A esa ventana. En la oscuridad abro la taquilla y saco mi bolso. Y salvavidas y salgo. Salgo por el camino más corto, cuando voy por el camino más corto, que era a la altura del puente, del crucero, y había una escalera doble. Nosotros vivíamos, sollado se llama el dormitorio, Dormitorio. el término marinero es sollado. Sí. Entonces, teníamos ese sollado ahí, que éramos varias divisiones, varias personas que vivíamos ahí. Después la cubierta de arriba había otro que era de los maquinistas. Y después de ahí salías a una escalera que salía para la parte de oficiales. Y
puente. Y bueno, yo intento salir por esa y en ese momento estaban bajando a alguien, bajaban yo recuerdo a Silvera Contraluz, alguien con brasas así encendido, ¿viste? Que lo bajaban. Sí, como quemado, ¿viste? Pero como que la ropa quemada. Sí, que lo bajaban. Y ya gente que ya, ya buscaban salir, muchos, sí. Claro, Junto con vos, sí, como todos dice- queríamos salir, sí, y cada uno iba saliendo por donde, lo más próximo donde estaba. Claro, claro. Y vos tenías que ir a tu balsa. Y si vos tenés Vos tenés que, asignado una balsa. claro, vos tenés que llegar al punto de la balsa. Si eso todos lo teníamos en la cabeza. Si no es que vos salís ahí y empezás a para dónde voy. No, no. Está organizado eso. No, vos tenés que ir a la balsa. La balsa hay un jefe de balsa, un encargado de balsa. Esto, claro, Se claro, pasa una lista, a veces están todos. Claro. Si se puede. ¿Te costó salir y llegar No, a la cubierta? no me costó porque tuve la suerte de que no me había afectado en mi sector donde yo estuve. Era lo que yo te decía, Claro. es el destino. A veces Claro. pienso que muchos no habrán podido salir. Claro. A veces pienso eso, ¿viste? Que muchos no habrán podido salir pudiendo estar bien. Claro. Es duro, ¿viste? Sí, sí. Entonces, yo, bueno, caminé por un pasillo, subí una escalera y salí a la cubierta, di una vueltita por arriba, llegué a mi balsa. Pero hay un ¿Se punto- mantuvo el orden en Sí, el sí, personaje? sí, no, sí. Eso estaba todo bien. No, el orden sí, eso es algo destacable. Sí, la disciplina. Es importante, ¿no? Sí, y bueno, es la disciplina. La disciplina, claro, la justamente están preparados por disciplina, eso, el entrenamiento. Yo puedo decir, sentís miedo, no sé qué sentís. Vos sabés lo que tenías que hacer en ese momento. Sí. Buscar la balsa es, y- ¿Qué aumentaban ahí mientras ya se hablaba de un torpedo? Sí. Sí, no. Algo, una el mina, shock, algo. el shock es muy grande. No, sí, indudablemente parece un torpedo. Es decir, Claro. la avería que no habían pegado. Claro. En un momento pensamos que era. Yo en un momento cuando escucho Bloom pensé que era un cañonazo nuestro, ¿viste? Del sueño. Claro, ¿entendés? como que estaban disparando. Claro, ¿viste? Es un shock, es Un algo shock. que te sorprende Sí, y no sí. sabes Claro. definir en ese momento qué está pasando. Claro. Esa es la realidad. Claro. Lo único que sabes es que bueno, acá hay que salir. El instinto te indica a ¿Y, salir. y la segunda explosión pasa mucho tiempo o ahí viene No, nomás? son 8 o 10 segundos, creo. El Conqueror Ah, sí. fue el submarino atómico de la Marina Real Británica que, en el conflicto del Atlántico Sur, torpedeó y hundió al crucero General Belgrano el 2 de mayo de 1982, fuera de la zona de exclusión. Fue votado en 1969 y era de clase Churchill. Tenía 87 metros de lora y 10 metros de manga, desplazando 4.900 toneladas y alcanzando una velocidad de 28 nudos en inmersión, con una tripulación de 103 hombres. Estaba armado con torpedos Mark 8, de los cuales disparó 3 al Belgrano, haciendo blanco 2 de ellos. Tenía también Tigerfish y misiles Harpoon. Estaba propulsado por un reactor nuclear Rolls-Royce y en 1990 se lo da de baja del servicio. Y bueno, entonces volvemos al barco. Nosotros teníamos que ir a la balsa. En el momento, bueno, nos juntamos ahí y estábamos, creo que éramos casi la división nuestra, ¿viste? El grupo nuestro que estás agrupado por la especialidad, por tu trabajo, por tu función. Como en cualquier lugar, ¿no? Como en cualquier organización existe. Bueno, entonces ahí nos juntamos ahí, esperando órdenes. Me acuerdo que en el puente, así, afuera, estaba el segundo comandante. El comandante estaría ahí, pero yo lo veíamos al segundo comandante, a Galassi, que él daba. Estábamos esperando la orden de qué. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Y el barco, estábamos en la cubierta y. Se notaba que empezaba... Nosotros estábamos en la banda de estribor. Sí. Popa, proa, de estribor a la derecha, para el que no sabe. Sí. A la derecha. El barco había sido atacado en proa y en babor. Entonces el barco se escoraba hacia babor. Nosotros estábamos acá y el barco se iba escorando y sentías que el barco se crack, sentías un movimiento, sí, eran, viste. Y qué sentís, no sé qué sentís, Daniel, no que sientas miedo ni que seas un corajudo ni nada, estás ahí. Y creo que lo único que te contiene son tus compañeros, los que están alrededor tuyo. Sí, eso es fundamental. Además, nosotros estábamos, en ese grupo, éramos muchos que habíamos hecho los 3 años de escuela mecánica juntos. ¿Se conocían? Los 15 años. Habíamos crecido juntos. Claro. Habíamos crecido, porque esa es la realidad. Entonces, claro, eso
eso te da, ¿viste? Una fuerza. Una hermandad, además, Sí, se va formando. que se mantiene, un grupo que todo el día Claro, charlando. claro. Y bueno, llegamos ahí, en un momento se da la orden de abandono. Habían agregado balsas, ¿viste? Porque habían embarcado más gente y habían puesto más balsas. ¿Viste que las balsas están puestas en los calzos, en los Sí, soportes? sí, sí. Entonces, bueno, la nuestra estaba en el piso, estaba en el piso, la cubierta, estaba atada ahí. Y la barandilla, ¿viste? La barandilla de los barcos, la teníamos que pasar por arriba de la barandilla. Y la barandilla se supone que. Eso suele hablar que viene como en un barril, Sí, barril sí, metálico, sí, ¿no? esas pesaban como, no sé, como 200 kilos. Eran pesadísimas. Ahora son más livianas, todo cambia, ¿no? Todo mejor. Entonces, bueno, la teníamos que subir y tirarla al agua, ¿viste? Claro. Habíamos estado haciendo combustible con el Puerto Rosales. Había habido una maniobra y se salió fueloy y cayó sobre la cubierta. Estaba rebaloso, la cubierta moscada, con fueloy medio así pastoso. Bueno, día nublado, ¿no? Ventoso. Sí, ya arrancaba el temporal. Entonces, bueno, nos costó muchísimo. Y nosotros teníamos un jefe de balsa que era un ingeniero. Estos muchachos que entran a la Armada por los profesionales. Claro, sí. Y estaba con nosotros, estaba ahí, tipo muy nuevo en la Armada, ¿viste? Y nosotros veníamos de una formación muy rígida, ¿viste? Claro. Teníamos una formación, a pesar de que éramos jóvenes, teníamos una formación muy rígida, sabíamos que lo que teníamos que hacer. Y este muchacho no, y bueno, huyó. Mirá. Desapareció. Cuando logramos tirar la balsa al agua, el jefe se fue. Después se fue de baja. ¿Vos sobrevivió, digamos? Sí. Pero bueno, no era para él. Claro. Pero yo no culpo a nadie, ¿viste? Son situaciones extremas, ¿no? Pero vos si estás en un puesto tenés que mínimamente cumplir. Claro. Son extremas, claro. Porque como pero entre todos por ahí van asumiendo cada uno su Sí, pero después se dan cosas rarísimas. Claro. Rarísimas no, de la esencia humana, mejor dicho. Claro. Eso fue una. Yo no culpo a nadie, ¿viste? Porque, no sé, tal vez en otras circunstancias uno para ir hubiera hecho lo mismo. Claro. A mí me cuesta mucho, porque nosotros teníamos una formación, ¿viste? Claro. Dejarlo al camarada era lo último. Claro. Pero bueno. La noticia del hundimiento del crucero Belgrano la dan a conocer recién el día 4 de mayo de 1982 los medios gráficos argentinos, como lo reflejan las tapas de estos periódicos. El hecho es considerada la mayor tragedia naval de la Armada Argentina, ya que de la tripulación compuesta por 1093 hombres pierden la vida 323, incluidos 2 civiles. Son rescatados de las heladas aguas del Atlántico Sur 770 hombres. Tiramos la balsa al agua y empezamos a bajar. ¿Cómo bajábamos? Había red, había una soga. La mayoría, ya te digo, el barco, ya el costado del barco ya no estaba así, ¿viste? Ya el costado estaba así. Claro. Estaba muy... Y la otra parte la otra banda estaba en el agua casi. Entonces nosotros íbamos bajando por acá. Y el crucero tenía una coraza, ¿viste? Una coraza de 15 centímetros. Como un cinturón que lo... Sí. De esa época, barco de esa época. Entonces, esa coraza está bajo del agua. Pero como el barco se estaba escorando, había quedado afuera. Mira. Había quedado afuera. Entonces, en un momento, estábamos ahí bajando la balsa y se corta la soga. Porque, ¿cómo funcionan las balsas? Las balsas tienen un tubo de CO2 nitrogenado, creo que es. Que lo infla. Que la infla. Claro. Tiene un disparador como si fuera un matafuegos. Claro. El disparador, como lo tira, es ese cabo de nylon que está firme al buque. Entonces, cuando la balsa cae al agua, cae al tirón, Claro. se dispara y se infla totalmente la balsa. Sí. Las balsas son fabulosas, la verdad que sin eso no sobrevive nadie. Claro. Fundamental. Y bueno, tiramos la balsa, empezamos a bajar. Y bueno, uno se tiraba en el techo. Y yo veía, veía escenas de todo tipo, ¿no? Claro. Y
hay gente que tiraba, caía arriba, gente que tiraba y pasaba de largo, o gente que pegaba en el techo y rebotaba y caía al agua. Y después subirse una balsa es complicado porque es una cosa que está flotando. Se mueve además. Sí, se mueve y No es rígida, No, no es rígida. Claro. Cuando vos te acercás a la balsa, no podés apoyar los pies acá en algo para forzarte, ¿viste? Porque los pies se te van para abajo. Claro. Entonces, bueno, el que caía al agua lo ayudaban el resto y lo sacaban. De eso hubo infinita cantidad de casos El agua de gente es ayudando. fría, pero Helada. Yo no le toqué al agua. caíste adentro. Claro, pero no caí en esa balsa. Porque se corta el cabo de nylon y la balsa la agarra una ola y se va. Se va. Y me acuerdo que mis compañeros me gritaban, a mí me decían y me siguen diciendo gato. y me gritaban, gato, tira gato. Y yo, la cabeza es una computadora. Es decir, o tu cabeza es una computadora o quedás choqueado. Hay dos opciones. El instinto te lleva a hacer lo que sea para sobrevivir o quedás. Sí, tenés que actuar, digamos, de alguna Anulado. forma tenés que hacer algo. Y eso fue. Entonces yo miro, estaba así, miro y veo, ya no quedaban muchas balsas atadas. Y veo una balsa que estaba atada. Ya te hago toda la señal porque es como que es imposible no volver a. Mi cabeza vuelve a la escena. Sí. Y veo la balsa, no sé, tenía 20 metros. Tu balsa. Sí. De donde yo, Ah. mi balsa se va. Se va. Entonces veo que hay una atada. Otra. Hacia la proa hay una balsa atada, todavía está ahí. Entonces, mi cabeza ¿Vos dijo, esto? ahí voy. Ni yo dije, yo salí para allá. Y caminaba por el costado del barco. Sí, yo bajé hasta esa coraza que yo te decía. Como un escalón que tenés ahí Sí, para. Claro, ¿cómo claro. bajé? No me acuerdo. No me acuerdo. Bajé. Pero bueno, estabas ahí, caminaste por ahí. Y caminé por ahí, y porque cuando la balsa se va yo estaba arriba, en la cubierta. Y después, no sé, bajo ahí y voy caminando de costado, porque Sí, la el mar, inclinación, el mar claro. lo tenía ahí, las olas se Claro. venían, y con el temor de que venga una ola y me saque. Porque ya había visto a uno que lo había agarrado Lo y lo había llevó. tirado para abajo. Después salió por el tipo. Pero... Entonces llego ahí, y cuando iba camino a la balsa me encuentro con un suboficial, que era artillero. Yo tenía 19, 20 años con él, este hombre tendría 30 y algo, 40. Y estaba así, estaba pegado al casco, viste, con las manos así, las piernas abiertas, y la mirada perdida. La mirada perdida en el horizonte, en la nada, viste, así. Sí, Y quieto. Los ojos así, encima, los ojos míos, los ojos grandes. Y le digo, suboficial, vamos para esa balsa, vamos para esa balsa. Estaba en medio del camino. Claro, justo, te me pasa a vos. Claro. Y ahí se movió, Mirá, ahí empezó a caminar, ahí reaccionó. estaba como yo. Sí, ahí Claro, reaccionó. que la escena, me lo imagino, es una cosa Sí, tremenda, ¿no? sí, es como que en ese momento, si vos me decís cuántos eran, y éramos él y yo. Es decir, en tu cabeza, ¿viste? ¿Cuántas personas veía? No, era él y yo y una Claro. balsa que estaba ahí, Claro. enfocado totalmente en eso, Sí, en sí, la sí. cabeza. Pero son cosas que uno las pensó y las intenta hacer porque las piendes, las hace, ¿viste? Y después otra cosa, cuando llegamos ahí quedamos los dos a la par y la balsa estaba acá abajo. Y fuimos los dos últimos en subir a la balsa. Estaba llena, había gente. Sí, ya estaba así. En definitiva, éramos 23 en esa balsa. ¿Qué capacidad tenían? Era 20, bastante. 20, pero pueden entrar más gente. Más, Sí, mejor, más gente porque... más estable. Sí, y conservar la temperatura. Todos mojados, en mayoría, ¿no? Sí. Sí, la mayoría mojado. Yo entré seco a la balsa. Ah, Porque, yo digo, la balsa bajaba y subía, no sé, 3, 4 metros. Qué va. O sea, chum, por las olas, ¿viste? Una cosa que subía acá y después iba para abajo. Y vos fíjate, Claro. en ese momento yo pensé, cuando suba me tiro, pero como si, claro. lo pensé, como si yo fuera campeón de emboque a la balsa, ¿viste? Como si lo hubiera hecho una vez o más de una. Y después estaba en cuclillas adentro de la balsa. Es decir, yo recuerdo eso, ¿viste? De ver la balsa que subía, que bajaba y pensar, cuando suba me tiro,
Y después estaba en cuclillas dentro de la balsa. Cuclillas, no desparramado, ni caído, ni de punta. Uy. En cuclillas. ¿Había entrado agua? ¿Había agua dentro o no? Todavía no. Ah. Después sí, no entró nunca. Ah. Entonces, viste, parece que me hubiera puesto Dios ahí, viste. Qué bárbaro, ¿eh? O sea, hay cosas que uno no entiende. Y agarro ese salvavidas. Viste que yo te estaba describiendo salvavidas por eso. Me saco ese salvavidas de corcho y yo, en el medio de la balsa, en el lugarcito, me voy hasta ahí, gateando, porque estuvo un piso. Sí, sí, se va moviendo, Es como claro. estar en un pelotero, Claro, ¿viste? claro, claro. Un Encima pelotero. movimiento, arriba, bajaba. Igual, un pelotero, ¿viste? Los pibes, nada, que se hacen. No podés hacer pie, nada. Claro, tenés no, que no, claro. gatear. Me puse el salvavidas mío en el piso, o sea, a modo de asiento, De ¿viste? Y me senté ahí. Me siento así, miro para acá y lo veo a este suboficial. Que gracias a vos llegó la balsa, pues si no se quedaba ahí. Sí. Y lo veo al suboficial ahí, sentado, ¿viste? Seguía, y siguió durante 43 horas que estuvimos, Mirá. siguió en estado de shock. Qué bárbaro. Sí. Y ¿Veías algo de adentro hacia afuera? ¿Se veía o no? no. A ver, veíamos algo en algunos momentos. A ver, el 2 de mayo cuando nos hunden, ya venía la tormenta. Ujú. Por ejemplo, una de las indicaciones que vos tenés cuando te hundís así, un hundimiento, es intentar atar las balsas, Claro. hacer una isla digamos, Claro, de balsas, claro. y eso te ayuda en lo psicológico, ¿viste? Claro. Estar acompañado, de no estar solo. Claro. Si hay un médico, un enfermero en una balsa, puede ir saltando Ah, a no, otro claro, lado, está bien, si claro, hay menos claro. gente y muchas en otras, Se pueden ir ayudando, está bien. se pueden ir trasladando, eso nos ayuda. Bueno, nosotros atamos una balsa en un momento, pero ¿qué pasó? Cuando empezó el temporal, Ah, bueno, tormenta después, ahí más. claro, ahí arrancaba. Cuando nosotros nos hunden empezaba el temporal. Y después después se fue empeorando, es terrible, después fue terrible. Entonces, en ese momento empezó el temporal y mirá, nosotros hunden a las 4, a las 5 ya el buque se hundió y oscurece antes de las 6. Empieza a oscurecer antes de las 6. La otra vez había sacado bien por internet viendo la hora de puesta del sol y la salida del sol en esa época. Cuando el buque desaparece de la superficie, ¿alguien dijo? ¿Se vio? ¿Se Yo lo vi desapareció? desaparecer. Ah, ¿lo viste? Sí, lo vi desaparecer, es increíble. Yo he visto fotos, ¿no? Que está inclinado así, Sí. las balsas al costado. No, es. Bueno. Es una imagen. Sí, tuve el privilegio, Más un buque de esa envergadura, ¿no? He visto. entre comillas, ¿no? De ver el último pedazo, hundirse. Ah. Mira, cuando estábamos en la balsa, hubo una ola que nos puso la balsa así. Ahí en el momento del abandono. Después la primera noche, otra vez, nos volvió a poner la balsa así, de enfrente lo vi arriba. Si lo hubiera estado bien equilibrado, nos damos vuelta. Ah, Que yo creo que ambas se han perdido. Sí, se han perdido. En esta imagen que recorrió el mundo, mejorada con inteligencia artificial, vemos al crucero muy escorado, a pocos minutos de hundirse totalmente. Se puede observar que le falta la proa, la cual le fue arrancada por el impacto del segundo torpedo, lanzado desde el submarino Conqueror, que llega a pocos segundos del primero. El primer torpedo impactó en la sala de máquinas de popa, a las 16 horas aproximadamente, causando el mayor número de bajas. También se ven varias balsas que tratan de alejarse del barco. En esta imagen, también mundialmente conocida, se puede ver en la barandilla de cubierta a dos personas paradas, minutos antes de irse a pique el buque. Ellos son el comandante del crucero General Belgrano, capitán de navío Héctor Elías Bonzo, y el suboficial Ramón Barrio Nuevo. Ambos son los últimos de la tripulación en abandonar el buque. Llegamos a la balsa y nos ubicamos, ¿no? Entonces por ahí empezamos a intentar remar. Si vos lo pensás hoy en día, no tiene sentido. Con un remo que tiene, intentar
alejarse. ¿No te imaginas una masa que pesa como... Ah, por la succión, ¿no? Que te puede llevar. Claro, No. con la masa que tiene la ¿Estaban muy balsa. cerca ustedes del buque? ¿Estaban ahí cerquita o ya se habían alejado? Ya nos habíamos alejado un poco, sí. Ah, No te podría hacer la distancia, pero 100 metros, una cosa sí, así. capaz que Claro. teníamos a 100 Pero metros. se lo, estaba ahí. Sí, lo sí, veía. sí, lo veíamos. Pero no lo veíamos porque la balsa es cerrada. Claro, cerrada, claro. Solamente claro. puedes ver por lo que te pueda dar la ventana, Claro. y si la ventana está orientada justo Claro. hacia el buque, porque eso Claro. va girando, ¿viste? Se mueve Sí, para sí, sí, cualquier sí, lado. sí, sí. Entonces, estábamos remando, ¿viste? Remando. Remando, intentando. Y en un momento, bueno, voy yo a remar, ¿viste? También me asomo a la ventana y es en ese momento, Ahí, mirá. ahí ese momento que veo el último pedazo del barco y desaparecer del mar. ¿Fue la parte del puente arriba o No, no, el costado. Era. costado? Debería ser la popa. No recuerdo. ¿Produjo Sí. algo a la balsa eso? ¿Que se haya ido a pique el buque o no? No. ¿La arrastró o no? No, en ese momento Ah, no. Estaba No, lejos porque ya. fue lento, ¿viste? Claro, está bien, lento, está bien. lento, fue entrando agua lento, Claro, entonces no llegó. claro. Y en ese momento que se hundió, así, ¿viste? Desapareció. Lo último que quedó, porque el barco se fue acostando. Claro. Y de donde yo estaba, yo veía el casco de abajo. Yo estaba del lado Claro. el que estaba de la otra banda, podía ver los paros, Sí, 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 toda todo, la estructura. todo, claro. Yo veía el casco, así que era como si fuera una ballena. Una ballena, ¿viste? claro. Una ballena acostada así. Entonces, en ese momento se empieza a buscar así y yo lo... después se empieza a ir de popa. Porque embarcó mucha agua en la popa y el hangar. Se empieza a ir así. Y el último Bien. pedazo que yo hice así y veo así, viste, ver algo que No. desaparece. No. No te podría decir qué parte era. Y yo me di vuelta, así me metí a la base y dije, la otra vez te mandé un archivo, Sí, que ahí lo digo, que me di vuelta y dije, se hundió el Belgrano, se hundió. Y digo, no sé si alguien me escuchó, porque ya estábamos todos en un estado, ¿viste? Muy especial. ¿alguien tomó la organización de ahí de la balsa? Sí, sí, eso es una historia aparte. Resulta que, bueno, empezamos habíamos atado con otra balsa, en un momento empezó el temporal, y viste, tiene un cáncamo de gomas en el piso, viste. Entonces vos veías que el cáncamo de gomas cuando, claro, quedaba una balsa, ponerle de un lado de la ola y otra del otro, y tiraban, viste. Entonces se cortó ahí y salimos. Y después de ahí en más, nunca más vimos a alguien. ¿Quedaron solos? Sí. De ahí en más no vimos a nadie más. Capaz que nosotros estábamos acá, una ola acá y la otra balsa estaba acá. ¿viste? Claro, pero no se veían por el tema del Y no movimiento te del veías, agua. pero nunca más volvimos a partir de ese momento, oscureció. Y al otro día, bueno, esa noche es terrible. Esa noche fue la de los 100 kilómetros por hora de viento, ola de 9 metros. Ah, se movía, ¿no? No. Subía, bajaba. Sí, no. Hacíamos... Pero se mantuvo estable, digamos, nunca se dio... No, se te vuelve chao. No, una vez se nos puso así. En una ola se nos puso así, que yo el de enfrente lo vi allá, que estaba frente a mí y lo vi allá arriba. Y... Pues están preparadas para no darse vueltas, justamente, Claro. ¿no? Tienen una cierta Sí, estabilidad, digamos, para que además, no... como nosotros éramos 23, la balsa estaba estabilizada. Ah, Y tenía todas las cámaras infladas. todo estaba perfecto. Hubo otras balsas que por ahí una cámara no había inflado, Ahí se complica. y ahí se complica, claro. Ya me tiene la estabilidad. Y bueno, ahí empezamos la noche esa más larga de la vida. Pero yo si fue la primera o la segunda. ¿Estaban todos bien o había algún herido entre ustedes? Al lado mío había un muchacho que lo habían operado de apéndice. Que estaba internado, lo habían operado en el buque y estaba internado en la enfermería en el momento de que... O sea que estaba vendado, digamos, con la... No sé si tenía... No, estaba... Lo que él me decía que no había comido nada, porque estaba con suero. Entonces hacía arcadas y decía, no, pero no tengo nada en el estómago, ¿viste? Es decir, todo el mundo se descomponía. ¿Había comida en la balsa? ¿Trae raciones de comida o no? Sí, había, pero no usamos nada de eso. Ajá. A ver te cuento, con tantas cosas que pasaron. Nosotros, este muchacho me decía que no tenía nada del estómago y tenía arcada. ¿Te imaginas las operadas? Claro.
un día, dos, no sé cuántos días, imagínate. Lo tenía al lado mío, se sobrevivió. Sobrevivió. Y bueno, pasamos la noche terrible. En un momento viene una ola y nos se rompe el cierre de la ventanita. Y bueno, intentábamos ahí tenerla, ¿viste? Era una locura. Una cosa claro. Haces algo, que eso se va a Claro. pero vas a tener una lona contra una ola, ¿viste? Era una lucha bastante desigual. Perdida, una noche perdida. Sí. Pero entraba agua. Sí, sí, y en un momento también íbamos rotando, en un momento yo voy ahí también a cubrir ese lugar. Y porque había que estar así, ¿viste? Y te entraba el viento, te soplaba el viento, y el agua, y en un momento estábamos ahí y entró un baldazo. Un mojón entero ahí, después digo, entré seco, pero Después con el tiempo estábamos todos igual. helada el agua, ¿no? Sí, 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 bueno, después volví a mi lugar, me acomodé ahí y no... ¿Cómo te explico? Parece que empezás ya no sentir el frío. Parece que no empezás a sentir el frío. Una de las cosas que hicimos fue sacarnos los borseguíes, ¿viste? Los zapatos. Los sacamos porque encima había un zapato mojado del pie adentro. Peor. Entonces juntábamos todos los pies juntábamos en el medio. Claro. Sin zapatos, ¿viste? Y algo de Para calor, calor, calor nos claro. dábamos en los pies. Claro. Y bueno, ¿viste? Nadie decía nada. Nadie decía nada. Había 4 personas grandes, me refiero a grandes de edad y de jerarquía. Ninguno abría la boca en 43 horas. ¿Y eso es bueno o malo? Malo, porque tendrían que haber sido los que Organizaban la... organizaron. ¿Y quién tomó la posta ahí del...? Un cabo segundo, más moderno que yo. Se hizo cargo de la balsa. Era muy religioso, es muy religioso, es diácono, inclusive. Mira. La Musaya, Raúl Ábalos. Pero en ese momento surgió su liderazgo. Basándose en Qué bárbaro, ¿no? en su fe religiosa. El diario La Nación informa el día 6 de mayo de 1982 la llegada a Ushuaia de los primeros 600 sobrevivientes del crucero hundido. Lo hicieron a bordo del destructor Piedrabuena y de los avisos Burruchaga y Buchard. Luego serían trasladados a Puerto Belgrano en aviones de la Armada y la Fuerza Aérea. Posteriormente, el 9 de mayo, atraca en el puerto de Ushuaia el buque polar Bahía Paraíso, con más personal rescatado, entre ellos Horacio Alejandro Tejada. La primera noche teníamos luz. ¿Viste? Esas balsas tenían una batería que se activaba con agua salada y tenían una lucecita ahí, 2 o 3 lucecitas chiquitas ahí que daban... Tenue más o menos se podía ver. Pero te podías ver. Claro. A la otra noche, a la segunda noche, cuando llegó... Pasó todo un día, llegó a la noche de la otra Pasó noche. todo el día. A la otra noche, me acuerdo que el 3 de mayo nos encuentran el Neptune, ¿nos ves? Ajá. Y durante la noche del 3, tarde del 3 y noche, empiezan los rescates. Y yo me acuerdo que a la noche pasó un avión, y era un turbo hélice. Bajito, ¿no? Sí. Ya estaban ubicados, digamos. Pero el primer día, el domingo, el lunes a la noche, pero digo, a la noche, 6 de la tarde. Sí, se oscurece, claro. Y yo escucho un típico, ¿viste? Uno criado acá en Punta Alta, ¿viste? ¿Te lo conocés? Ya conocer los Son motores. Sí, y digo, no sé si era un Neptune o un Electra, pero era un turbo hélice. Son ruidosos. Sí, es un ruido muy particular. Entonces me acuerdo que estábamos en el avance y un pibe, un colega, ahí está, los ingleses, ¿viste? Y yo le digo, no. Pero así calmo le digo, ¿viste? Digo, no, es un avión nuestro. Yo lo conocía por ahí. Dice, nos están buscando, le digo. Claro. No sé qué flaco. Se calmó. Mira. Y bueno, terminó el primer día, que fue el domingo, llegó el lunes, y el lunes el grupo nuestro, las avanzas nuestras, ese grupo que fuimos rescatados por el Bahía Paraíso, el 4 de mayo, ese grupo nos abrimos, nos fuimos, nos alejamos del resto, por la corriente, por el viento, nos separamos del grupo de balsa principal. Entonces hubo
una rescate de los destructores, el Gurruchaga, sobre todo el Gurruchaga. El Gurruchaga, el barquito más chico, fue el que más rescató. Sí. Entonces, y nosotros nos habíamos ido lejos, y nosotros, yo te digo, nunca vimos. En una noche, creo, la segunda noche creo que veíamos yo pensé a ver unas luces, como que había un barco, se ve que estaban rescatando. Claro. Pero vos ahí perdido en el mar, no te ¿Cómo fue el aviso que llegaba el barco para rescate? ¿Le gritaron? A nosotros. Sí, ¿le tocaron bocina? ¿Cómo? No, mira, fue así. Nosotros pasamos la segunda noche, el 4 de mayo. Es decir, yo estoy entre los últimos 43 rescatados. Lo que uno más tuvo tiempo en el agua. Claro, entre los últimos 43. Rescataron la balsa nuestra y después rescataron otra. Y después ya las otras con muertos, congelados. ¿Se congelaron dentro de la balsa? Sí, eran poquitos. Sí. Y nosotros, bueno, no quiero perder el hilo. Sí, sí. La primera noche, te digo, la pasamos muy mal, el temporal, todos mojados, fríos, movimientos sacudidos. Yo creo que hacíamos patitos en la balsa. No. Porque iba, Me imagino el estrujante, hola. Claro, yo escuchaba que hacía. Como que. Claro, como que íbamos haciendo patitos arriba de las olas. Una cosa increíble. Y después por ahí pegaba la ola y te doblaba la espalda así. Qué va. Estaba sentado acá, como las dos piernas, como estoy aquí con esta. Esa es la posición. Pero aguantaba la balsa, aguantó. Bien. Sí. Otras parecen desinfladas. La nuestra la aguantó bien, la nuestra aguantó muy bien. Viste que yo te mandé una foto de Bahía París. Una de esas balsas es la nuestra. Y bueno, entonces, bueno, llegó la segunda noche. La segunda noche la luz, la batería se había agotado. ¿Se agotó? Así que fue terrible. Sin luz, oscuro. Sin luz. Me acuerdo que eso fue algo que coincidía con un muchacho que era conscripto, que nos encontramos en las redes, en la vida, ¿viste? Y ¿cuánto fue? El año pasado desfilamos juntos el 9 de julio. No sé, a la par. Y Ernesto Vega, él era conscripto y sufrió las consecuencias de los conscriptos después de guerra, ¿viste? Vivió en otra historia. Sí. El olvido, todo. Sí. Bueno, y la segunda noche fue eso, que no teníamos luz. Y por ahí prendía alguien una luz en el interno y era como, viste, como que te diera. Movida. Claro, era. Exacto. ¿De esa oscuridad? Sí. Y yo esa noche, madrugada, me dormí, viste. Me dormí, porque no dormías. No dormías. La tensión, mirabas la miedo. hora, yo tenía un reloj. Mirabas la hora y 5 minutos habían pasado, ¿viste? De la última vez que mirabas la hora. Sí, estás ahí a la espera no puedes hacer mucho. Espera. Y en la segunda noche, la madrugada del 4 de mayo, que es el día que lo van a rescatar, yo me despierto, yo me duermo y me caigo así de costado, ¿viste? Me caigo del costado mío y el brazo derecho lo aplasto con mi cuerpo y me quedo entre la pared de la avanza y la espalda de un compañero mío que estaba sentado a la derecha, que era un electricista en Cabo, Luciano, apellido Luciano. Y yo me quedé atrapado entre la pared de la avanza y la espalda de él, metido ahí, y este brazo abajo, estaba como ya para partir. Agotado. Sí. Además el estrés, el nervio, el miedo. Entonces yo me duermo ahí, ¿viste? En un momento me despierto, yo tengo escrito algo de eso, te lo voy a mandar, y veo un triángulo amarillo. Entonces yo me despierto y veo un triángulo amarillo que flotaba. Y en ese momento me doy cuenta, reacciono y me doy cuenta dónde estoy. Me doy cuenta que el triángulo amarillo es la ventana de la avanza. Mirá. Y era el 4 de mayo, estaba amaneciendo, y la luz estaba pegando ahí. Entonces yo no me podía salir porque estabas encajado ahí. el brazo que tenía apretado. También el periódico La Nueva Provincia, del día 6 de mayo de 1982, informaba que había arribado a la base aeronaval Comandante Espora el primer contingente de 80 sobrevivientes del crucero Belgrano. Llegaron desde el sur en un Fokker F-28 de la Armada. Apenas descendidos de la aeronave, se reencontraron con familiares y amigos. El resto de la tripulación rescatada llegaría en sucesivos vuelos. Así, estaba atascado ahí. Y él estaba igual que yo. Claro. Él estaba derecho, pero también estaba en un estado
estábamos vivos, ¿viste? Pero Sí. no conscientes de lo que nos estábamos pasando. Yo siempre digo que nos estábamos muriendo. Que nos estábamos muriendo. De frío. Frío, ¿no? Era- Sí. Y bueno, en ese momento reaccioné, ¿viste? Y me pude parar y me empecé a masajear el brazo y las piernas, y a mover lo que podía moverme, a mover, Claro. ¿viste? Y bueno, estábamos en eso y al rato escuchamos un avión. Un avión, nos revoló, también un turbo hélice. Y Bueno, buena señal. sí. Y el mar, bueno, el 4 de mayo el mar se había calmado. Estaba calmo. Se había calmado, había salido el sol. ¿Veían a alguien en alguna vez o no? En un momento vimos a la Bahía Paraíso que venía. Que venía. Lo En ese vi. momento la Bahía Paraíso todavía estaba pintado con los colores de Antártico. Ajá. Casco Naranja. ¿Y el barco, cuando vieron el barco, qué pensaste? Nada. Me quedé tranquilo. Como que ya venía la... Sí, pero ahí está el quilombo que tenés en tu cabeza que Claro. es difícil decir. Claro. Decirlo pero que tenía alegría. No sé. Y como se van, terminó. Bueno, llegó. Terminó. Y yo te digo, lo vi de lejos, muy de lejos. Sí. Y después lo volví a ver cuando estaba el casco pegado. Por ahí miro así por la ventana y se veía el casco naranja. Bueno, Y bueno, bajó la gente del paraíso. Y nosotros fuimos a la tercera balsa esa rescatada. ajá. A medida, se dieron todos los rescates, se dieron todos. No había una forma de rescatar, ¿viste? Claro. No había forma de pescar Claro. un bote en el mar. Claro. Los destructores tuvieron más problemas porque les agarró el temporal, un barco bajo. Claro. Y hicieron las 1001 para tratar de ver qué manera poder sacar la gente de la balsa. Claro. Y bueno, a mí, yo me quedé tranquilo, yo estaba en el medio. Yo tengo esa actitud siempre, nunca me apuro. Sí, mantener la calma, importante Sí, eso, ¿eh? sí, pero en todo, ¿viste? Por ejemplo, Es importante. termina el cine, el teatro, y todo el Y mundo todo que quiere salir salir. rápido. Espera un rato. Yo me quedé sentado. Bueno, para esos casos viene... Pero soy así, ¿viste? Es un buen aliado. Sí. La Y paciencia. bueno, me ¿no? quedé ahí esperando, un momento salí, me ataron con una soga, la cintura, y de arriba, por una escala de gato, ¿viste la escala de gato? Sí. Los escalones de madera con un cabos. Por ahí me subieron. Cuando llegué a la cubierta yo pensé que me iba a poder mantener en pie, ¿viste? No. Ninguno nos pasó. Yo dije, bueno, hice así que me agarraban dos muchachos, uno de cada lado, me llevaron adentro. Cómo se debilita el cuerpo, ¿no? Totalmente. Con esa situación. Nos veíamos en el espejo el otro día, era una cosa increíble. Qué bárbaro. Sí. Bueno, ahí, comida, bueno, todo. Ahí nosotros tuvimos, digamos, el mejor rescate, lo que nos rescató la Bahía Paraíso, porque era el barco hospital, ¿viste? Estos barcos, la ropa salía de los compañeros, Claro. dormían. Esto ya venía preparado para sí, yo Gruchal, emergencias. rescató muchísima más gente de su dotación. ¿viste? Claro. En cambio, el Paraíso venía preparado para Claro. eso. Así que llegamos ahí, un control médico, sacamos toda la ropa, control médico, preguntas de rigor. Sí. Y yo no tuve nada, ni un resfrío. Y de ahí nos daban una taza de chocolate caliente, que me acuerdo que te decían, cuidado que está caliente, y vos no Claro. me sentía. Y una ducha, pues en ese sentido estuvimos mejor ese grupo. Éramos 71, en total fueron 71 los rescatados por el Paraíso. Y una ducha, de ahí nos daban una ropa, y después nos daban unas botitas para los pies, ¿viste? Y ahí a la cama. Y ahí, viste, una angustia terrible, no podés dormir, ¿sabes? Claro. Es difícil, Pensás, ¿no? Sí, es difícil parar la cabeza, Me imagino. es difícil parar. Si no, yo listo, llegué, ya está. Es un proceso, ¿no? Que... Sí, es un proceso que dura Tantos años. mucho tiempo, muchos años también. Y uno va... Yo siempre quise saber, ¿viste? Historia, más cosas. Te mandé el otro día un video, ¿no? Creo que sí. Pero no se varias fotos, videos. Pero entonces te mandé un video de un médico que era buzo. Sí. Bueno, ese médico, ay Dios mío, que no me voy a acordar el nombre. Qué desagradecido. Ese médico
anestesista. Estaba en el Paraíso. Ajá. Y él, anteriormente, era buzo. Entonces se ofrece al rescate Ajá. él se ofrece a bajar a rescatar. Es decir, excede su, Claro, eso es su función, claro, función. claro. Y él es el que me ató la cintura a mí. Mirá vos. El otro- ¿Lo seguís viendo cada tanto? No, nunca lo había visto. ¿Y en estos tiempos tampoco? Sí, Ah. hablé por teléfono mirá vos, bien. hace 4 o 5 días con él. ¿Se acordaba? Sí, mira, me emocionó. Fue emocionante porque nunca pensé que podía encontrarme con esa persona. Fue la más importante, ¿no? Todo ese proceso, ¿no? La que Sí, te saca el agua. sí, sí. Ellos bajaban del barco, y yo en el escrito ese que tengo digo que bajaban del barco, el barco, pero estaban. Entonces nos pusimos a hablar y él también se emocionó mucho. Es una persona que debe tener unos 80 años. Ah, grande. Sí. Ah. Y sí, estuve charlando un rato por teléfono, un rato largo. Y primero lo contacté por otra gente que conozco, que estaba en la Unidad de Paraíso, lo fui buscando. Ajá. Hasta que lo ubicaste. Después llega alguien que tenía el contacto y le dije si le podía decir, si quería hablar. Porque, viste, no es Claro. que llames a alguien y le diga, mire, Claro. no podés entrar así de golpe. ¿Viste? Claro. Encima era el médico de la Unidad de Paraíso, imaginaste todo lo que vio. Después de la rendición, de los heridos, de Todo. todo. Han visto a la gente en sanidad y la tripulación. De su Claro, barco. sí. El Bahía Paraíso creo que fue el último barco en volver. Que volver. Sí. Y bueno, nosotros estuvimos navegando 5 días ahí. Cuando nos rescatan el 4 de mayo, como era buque hospital, estaba permitido. Estaba autorizado, digamos, permanecer en la zona. Ajá. Él siguió navegando 5 días más. Sí. 5 días más y ahí fue que rescató al otro día. Creo que a la tarde del día que nos rescataron a nosotros ya rescataron una avanza o 2 con gente ya congelada, porque eran pocos. Y al otro día encontraron otras más. En total trajeron 18. Balsas, con 18, gente. no, 18 muertos por congelación. Bueno, claro. Y así que entramos a Ushuaia el 9 de mayo, a la madrugada. Estuvimos ahí en el buque hasta el mediodía, hasta las 3 de la tarde, por ahí. De ahí nos fuimos al aeropuerto, nos llevaron al aeropuerto y me acuerdo que en el aeropuerto me encontré con un muchacho que es de Punta Alta, que era aeronáutico, estaba ahí en la aviación naval. Y el día de hoy que me acuerdo que hablaba conmigo y me miraba así, me miraba como diciendo, ¿estás sano? En esta imagen del día 9 de mayo de 1982 podemos ver cómo desembarcan del buque hospital Bahía Paraíso en el muelle del puerto de Ushuaia los últimos 71 marinos rescatados del Belgrano. Entre ellos se encuentra Horacio Alejandro Tejada. Y bueno, resulta que llegamos, claro, hoy, imagina, hoy con el celular, En 2 minutos, claro. estoy acá, llegué. Claro. Tu viejo ni idea, mi viejo ya era en Punta Alta. ¿Qué pasó? Nosotros, todos los otros rescatados por los destructores y el Gurruchaga ya habían llegado acá. Claro. Habían llegado todos. Claro. Lo último Y ya. Bahía Paraíso seguía navegando porque era el barco autorizado Claro, para seguir estando, para claro. seguir estando. Entonces, claro, mi viejo ya estaban, ¿viste? No sabían qué pensar, ¿viste? No tenía noticias, además, no sabía. No, pero además tampoco te decían, ¿viste? No, mire, su hijo está en el Bahía Paraíso y está navegando. No te decían eso. No. Aparecía que en la lista que yo estaba vivo, como los otros 70 que estábamos ahí. Claro. Aparecía en la lista. Pero no. No más que eso, no te decían, no, pero sí, está. Ya está el lugar, llega hasta. No, eso no. No. Claro. Muy escueta la información. Claro, y bueno, yo llegué a mi casa, llegamos al hospital, sí, el vuelo salió a la tarde. Que llegamos a Espora, estuvimos ahí en un hangar, después nos llevaron en el colectivo, nos trajeron al hospital naval, teníamos que venir al control acá en el hospital naval, nos hicieron un papelito ahí como documento, y ahí salieron un colectivo a repartir. Es decir, había gente
que era de otro lado, que le iban a dar unos días de licencia, los que éramos locales, digamos, los que éramos de acá, te acercaban hasta tu casa. Y bueno, yo me bajé ahí en la calle, ahí en la escuela técnica, ¿viste? Sí. La Lobatro Quinto y Gutiérrez. Bien. Me bajé ahí y me fui caminando para mi casa. ¿Vos vivías ahí en ese momento? Sí, vivía con mis viejos y mi hermano Jorge, y había venido mi otra hermana, mis dos hermanos que estaban en el sur. Estaban esperando todo, digamos. Sí, pero no sabían nada. O sea que llegaste de golpe así. Sí, llegué de golpe. ¿Y? Me imagino. Sí. Me acuerdo que mi hermano Jorge estaba dentro del auto de otro hermano, que estaba metido en la entrada del auto, ¿viste? Estaba escuchando música. ¿Y te vio primero? No me vio, yo le golpeé el vidrio. ¡Ah! Casi se muere. ¡Qué va! Y bueno, después entré en mi casa, estaba mi viejo. Y bueno, viste, es duro volver. Vos sabés que yo iba llegando a mi casa y no es que estaba contento, ¿entendés? Iba a decir, ¿estás contento? Estaba alegre. No, estaba alegre, estaba contento. Y que toda situación Nada, ¿viste? no es. No. Llegué a mi casa, me senté ahí. No podés parar la cabeza. No podés parar. Y en ese momento no había asistencia psicológica ni nada. Y después de la guerra tampoco, ¿viste? Después de la guerra tampoco. Ya te pasaron muchos años. En esta antigua imagen, muy interesante del crucero, cuando era el Fénix en la Armada Americana, podemos ver las dos catapultas para lanzar los hidroaviones de reconocimiento Curtiss, los cuales se guardaban en un hangar de popa. Los aparatos eran colocados en las catapultas y recuperados del mar por la grúa. Este sistema cayó en desuso con la aparición del radar, aunque la grúa que caracterizaba a los cruceros de clase Brooklyn se mantuvo. Del grupo que estaba en la balsa, ¿te seguís? ¿Tienen contacto entre ustedes? ¿O de verano, digamos? Los de Belgrano sí. Sí. Claro. Los de la balsa muchos no los conocía porque yo fui a una balsa que no era mi balsa. Claro. Pero así todavía buenas personas que Claro. ya conocían. Y Raúl Ábalos, el chico el muchacho que nos hacía rezar, y nos hizo tener fe. Él sí, lo mantenemos en contacto. Y de la división del buquero, sí, estamos. Nos juntamos poco porque es difícil juntarse, ¿viste? Claro. Damos a distancias. Claro. Yo seguí en la Armada, pero la mayoría, Sí, la mayoría se fue de baja. Ah, mira. Sí, la mayoría de los compañeros de la división se fueron de baja. No. Sí. Bueno, lo gritó, obviamente. Claro, se terminan su chaval. Sí, pero bueno, es así, no sé qué otras cosas. Historias hay muchas en el medio, ¿viste? No, seguramente tendremos tiempo para juntarnos de vuelta y Sí. siempre algo queda en el tintero y bueno, Sí. ya lo iremos contando. Pero bueno, yo quiero dejar plasmado esto porque es interesante para claro, este video va a estar en YouTube y lo va a ver, capaz que lo ve dentro de 100 años, qué sé yo. Sí. Y bueno, es un legado. Un legado que lo va a ver, queda para el tiempo. Sí. Así que bueno, Pero bueno, para mí es un honor, digamos, que me hayas contado, que me hayas recibido en tu casa y contarme tu historia. no tomamos mate, pero bueno. Ahora vamos a tomar una. Así que bueno, no te quiero molestar más. Te quiero agradecer el tiempo que me diste y No es nada. bueno, para mí es un honor realmente. Yo muchos años estuve sin hablar. Muchos años. De hecho, yo no participo. Claro. No participo en ninguna agrupación de veteranos, Ajá. ni siquiera la del Belgrano. Claro. Cuestión personal. Está bien, esta postura. Sí, pero por ahí no comparto que no hay nada que festejar, como a veces parece. Claro. Hay que honrar a los que, honrar. como decíamos, ¿no? A los que no Son pudieron volver. los actos solemnes para mantener la vigencia, pero no me parece que un centro de veteranos sea un club social. Claro. Para nada. Bueno, son puntos de vista. Claro. Que los que me conocen saben cuál es Está bien. mi punto de vista de muchas cosas. Está bien.
Bueno, lo importante es que dejamos una historia que va por durar en el tiempo. Bueno, Daniel, te agradezco a vos también. A vos también. Horacio, un honor que nos haya recibido y que me hayas contado. No, por favor, no es nada. Y seguramente nos seguiremos juntando para hablar de otras cosas, o de esta, o de estamos hablando, pues, para que sepa la gente, lo conozco también de cuestiones ferroviarias y tal. Bueno, siempre estamos hablando, intercambiando información. De la historia, sí. Así que bueno, seguramente nos vamos a volver a ver en breve. Sí, Y comunicarnos prácticamente toda la semana estamos hablando de algo. Dale, sí. Siempre parece algo, una figurita para compartir. Siempre hay algo. Bueno, gracias. No, gracias a vos. Gracias. La historia del crucero Belgrano es realmente extraordinaria. Desde sus comienzos como Fénix en la Armada Americana, participando en las grandes batallas del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, hasta su desgarrador hundimiento en la Guerra del Atlántico Sur contra Gran Bretaña, nos sumerge en sucesos históricos de relevancia mundial. La trayectoria del crucero y el coraje y la valentía demostrada por la última tripulación nos deja como legado de patriotismo una de las epopeyas navales más heroicas del siglo XX que no debemos olvidar. Amigos y amigas, me voy despidiendo, esperando que este contenido les haya gustado. Desde la Plaza Crucero General Belgrano, de la ciudad de Punta Alta, provincia de Buenos Aires, les envío un gran saludo, muchos éxitos y nos volveremos a encontrar seguramente en breve en el próximo video.